Continuamos con el referente de conocimiento, sustracción de números decimales. Para restar dos o más números decimales se sigue un procedimiento muy similar al de la suma. Se escriben los números uno debajo de otro y se restan como números naturales, conservando siempre el lugar de la coma decimal. Es importante tener en cuenta que el minuendo debe tener el mismo número de cifras decimales que el sustraendo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a trabajar en este primer ejemplo. Dice, efectuar la siguiente sustracción. Tenemos 13,54 centésimas menos 4,67 centésimas. Entonces, vamos a escribir, vamos a plantear los números decimales uno debajo de otro, teniendo en cuenta que la coma decimal debe estar en la misma columna. Entonces, aquí lo tenemos. Ahora, restamos como números naturales y se coloca la coma en la columna correspondiente. Entonces vamos a restar normal. Por este lado tenemos 14 menos 7, que nos da una diferencia de 7. Por este otro lado, 14 menos 6 para una diferencia de 8. Y 12 menos 4 nos da una diferencia de 8. Entonces, conclusión, 13,54 menos 4,67 centésimas nos da una diferencia de 8,87 centésimas. Continuamos con el segundo ejemplo. Dice, realizar la sustracción 38,72 centésimas menos 15,4 décimas, convirtiendo cada decimal a fracción decimal. Luego, convertir la diferencia a decimal. Entonces, vamos a convertir estos números decimales a fracción decimal. Entonces, por este lado tenemos 38,72 centésimas. Entonces, para convertirlo a fracción decimal, se escribe como numerador el número decimal, pero sin la coma. Pasaría sin la coma, pasaría como, o pasa como, 3.872. Ahora, como denominador, se escribe el 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal. Entonces aquí tenemos dos cifras decimales, se convertirían en dos ceros, nos queda en el denominador 100. Entonces 38,72 centésimas, que está en número decimal, convertido a fracción decimal, nos queda 3.872 centésimos. Y el mismo proceso también aplicamos para 15,4 décimas. Va a pasar sin la coma aquí en la parte del numerador, nos quedaría 154, y como tenemos una cifra decimal, esa se convierte en 0. Conclusión, la fracción decimal nos queda 154 décimos. Entonces ya hicimos la primera parte del ejemplo, que era convertir los números decimales a fracción decimal. Ahora vamos a restarlos. A la fracción decimal 154 décimos, vamos a amplificarla por 10, de tal manera que nos quede como denominador 100 y hallar la diferencia entre fracciones homogéneas. Entonces vamos a amplificarla por 100. El numerador nos va a quedar 154 por 10, que nos va a dar 1540, y dividido entre 10 por 10, que nos va a dar 100. Entonces aquí ya tenemos la diferencia de fracciones homogéneas. Es muy sencillo, dejamos el mismo denominador y restamos tal cual lo que tenemos aquí en los numeradores. 3.872 menos 1.540 nos da una diferencia de 2.332. Entonces, continuando con las orientaciones del ejemplo, dice que luego convertir la diferencia a decimal. Entonces, vuelve y juega. Vamos a convertir esta fracción decimal a decimal. Estamos ubicados aquí en las unidades, y como está dividido entre 100 y el 100 como tiene dos ceros, entonces vamos a desplazarnos dos lugares hacia el lado izquierdo. Entonces,
comenzando, estamos por aquí, sería 1, 1 y 2. La coma quedaría entre este 3 y el 3. Nos queda el número decimal 23,32 centésimas. Entonces, esto en cuanto al ejemplo 2. Ahora dice el ejemplo 3. Leer la situación, luego responder. Habla de que la superficie de cada país se mide de manera aproximada en kilómetros cuadrados. El país con mayor superficie es Rusia con 17.075.200 kilómetros al cuadrado y el país con menos superficie es Ciudad del Vaticano con 0,44 centésimas kilómetros al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre ambas superficies? Entonces, para establecer la diferencia entre las superficies, se debe realizar la resta entre la superficie de Rusia y la superficie de la Ciudad del Vaticano. Entonces, planteamos la sustracción, la resta, nos va a quedar la de Rusia menos la de Ciudad del Vaticano para saber la diferencia entre ambas superficies. Entonces, aquí restamos normal. Lo importante es que la coma quede en la columna correspondiente de las comas y restamos como si estuviéramos trabajando o como si estuviéramos en el contexto de los números naturales. Aquí nos quedaría 10 menos 4, 6, 9 menos 4, 5, 9 menos 0, 9, 9, como aquí ya no hay otra cifra para operarla, nos quedaría 9, esta queda convertida en 1 y pasa pues automáticamente, puesto que no hay otra cifra con que restarla, y estos números tal cual pasarían aquí en la diferencia, en el resultado. Entonces, podemos concluir que la diferencia de tanto de Rusia como el de la Ciudad de Vaticano, hablando desde el punto de vista del terreno, de la superficie, es de 17.075.199,56 centésimas kilómetros al cuadrado. Eso es, muchachos, esto en cuanto al referente de conocimiento, sustracción dentro del contexto o el conjunto de los números decimales. Bendiciones para todos.